La marcha del 1 de Mayo en Colombia, en la que participaron todas las centrales obreras, sindicatos y diferentes movimientos sociales y comunidades en todo el país, marca un hito mundial por segunda vez en los casi 2 años que lleva este gobierno. No solo fue multitudinaria, sino que ofreció no pocos contrastes con la marcha que convocó el 21 de abril la derecha para protestar contra el gobierno. Mientras que en la marcha de la derecha no hubo propuestas ni consignas dirigidas a cambios pertinentes en las políticas gubernamentales, sino por el contrario, aunque no se presentaron hechos que lamentar, sí estaba cargada de un alto componente de agresividad. ¿Qué significado tiene para el mundo el 1 de Mayo? ¿Qué sucedió en Chicago? ¿Cómo comenzó? Contrasta con la marcha del 1 de Mayo, no solo en cuanto a superarla en número en todo el país, sino la espontánea alegría de los jóvenes, sus danzas, cantos y comparsas que recorrieron las calles de todo el país. Soy Álvaro de Jesús, quédese, no cambie de canal. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Y bueno, y hoy tenemos un programa muy especial porque pues vamos a hablar de un país que sigue convulsionado, ¿no? Sigue medio fracturado, medio agrietado, a veces pegan una grieta, se abre otra, esta gran Colombia, ¿no? De amarillo, azul y rojo que siguen ahí. Y vamos a hablar del 1 de Mayo y de lo que pasa y pasó el 1 de Mayo y lo que está pasando en Colombia. Muy bien, y para hablar entonces de este tema, por supuesto que sí, recibimos a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, nuestro analista político de bolsillo, de cajón y de almohada. Aquí está con nosotros. Autor, ya vamos para el 4.º libro, ¿no? Para el 5.º. Para el 5.º libro, vamos para el 5.º libro, aquí con Álvaro, a ver para cuándo está. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, Nacho, aquí observando, ¿no? Porque a estas alturas de la vida uno se vuelve observador, Sí. ya no tan militante como en otras épocas. Sí, Y mejor bien, ser ¿no? observador. Sí, es un poquito más seguro, ¿no? Sí. De eso se trata. Pero no, bien, el panorama, analizando el panorama de Colombia hoy, porque hace unos días atrás tuvimos la marcha de la oposición. Bueno, esto está bien porque se supone que una democracia debe respetar la libertad de manifestarse, ¿no? Pero lo que ha sido, digamos, el común denominador en Colombia es que la protesta ciudadana, que así es que se llama, ha sido generalmente estigmatizada y ha sido, digamos, reprimida con mucha fuerza por el Estado, eh, con dudosas actuaciones, porque no podemos decir que, o sea, acusando, señalando a los manifestantes, que generalmente son los obreros o la gente trabajadora, porque hay diferentes tipos de protestas. Por ejemplo, en el tiempo del gobierno del famoso Santos, del Premio Nobel de Paz de aquí, hubo un paro agrario bastante Premio Nobel de prolongado. Paz, ¿le dieron el premio Nobel? Sí, a Santos le dieron el Premio Nobel de Yo Paz. no me acordaba de esa vaina. Ujú. Claro. Entonces hubo un paro agrario Dan plata prolongado con eso, grande. ¿no? Ah, Dan plata con eso, ¿o no? parece que sí. Pero el tipo de esos es rico de nacimiento. Ok. Ese no necesita plata. Entonces, mm, estaban con el, digamos, se fue creciendo el paro agrario y estaba focalizado en diferentes partes del país. Y en una de esas iba Don Santos en un helicóptero volando sobre Boyacá. Y, y dice que ese paro no era nada, ¿no? Que eso era muy chiquitico. Pues claro, pues si lo está viendo desde un helicóptero, obviamente. Oiga, lo hicieron leña con ese comentario. Entonces, ¿no? Y más furiosos los camioneros y los campesinos por el asunto. Sí.
Pero es digamos, el común denominador es la tomadera de pelo del gobierno. No manda a sus funcionarios, los ministerios, los unos y los otros a hablar con los manifestantes, a llegar a acuerdos, a firmar acuerdos que finalmente se quedan embolatados o se quedan entre digamos, los que dirigen esas agremiaciones que concitan y que atraen a todos esos marchantes, porque es que finalmente los marchantes es el pueblo. Pero detrás de eso hay otros que tienen unos intereses, Sí. ¿no? Y que están en otro tipo de posición política. Todo eso tiene un manejo oscuro. Es que no hay una, digamos, no hay Robinsonadas, ¿no? En este asunto, ¿no? De que el pueblo y aquello, ¿no? Eso está en la literatura, pero no, en la realidad es una cosa completamente diferente. Pero ¿ya? La gente se come el cuento facilito. Entonces, tuvimos la marcha de los uribistas, o sea, de la ultraderecha, de la gente pupi, como le dice un youtuber, parece que, ¿no? De la gente divinamente de bien, ¿no? ¿Cómo O es sea, que ¿no? se llama este muchacho, el de Notiparaco, ¿no? Es que es. Notiparacos, sí. Sí. Divinamente de bien, ¿no? Lo vi en Venecia el otro día de vacaciones. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos salen, convocan todas las marchas que habían hecho en contra del gobierno de Petro, habían sido un absoluto fracaso. Cuatro gatos, ¿no? En una de esas ni siquiera aparecieron los convocantes por ahí de la vergüenza de salir en una foto, ¿no? Con los poquiticos que salían. Entonces siempre relengando a unos y a otros, pero en esta ocasión se armaron de todo lo que pudieron. Le invirtieron una cantidad de plata impresionante a esa marcha y indudablemente lograron llenar la Plaza de Bolívar. Pero ¿quiénes estaban en la Plaza de Bolívar? Gente que no sabía ni siquiera por qué estaba ahí. Los entrevistaban y como dijimos en otro programa no daban respuesta, no daban pie con bola. Pero sí, esa cantidad de gente que ellos reunieron son los que usualmente les ponen votos en las elecciones. O sea, todos aquellos cabildantes y los de las juntas de acción comunal y toda esa cosa que le dicen al político, doctor, yo le puedo conseguir a usted 100 voticos, ¿no? Y el otro llega y lo habilita. Y así, cosas así, lo que es el trasteo de los votos y la compra de votos, que eso es una institución en Colombia. Es un delito, pero es una institución. Al punto que un fulano Jarlín decía, pero es que eso es una práctica, un costeño, que se ha hecho toda la vida en Colombia, un barranquillero. Claro, es una práctica que se ha hecho toda la vida en Colombia, entonces se volvió una costumbre que, que es normal, es natural. Entonces yo vendo mi voto al que me lo compre, 50.000 pesos, a esa marcha le invirtieron dinero para pagarle a la gente, les filmaron decenas de buses trasteando a la gente para llevarlos a que caminaran. Y entonces uno ve gente pobre en contra de las reformas que está proponiendo el gobierno actual, que tiene que ver básicamente, son tres reformas que son importantes, que es la de la salud, la laboral y la reforma pensional, que lograría favorecer a más de 3 millones de ancianos, o sea, hombres y mujeres mayores, que nunca pudieron cotizar a pensión. Y no es como sale un locutor de estos famosos de aquí, que son una inteligencia superior, diciendo que por qué le van a dar pensión a esos viejos si ellos nunca aportaron al sistema nada. Entonces, pues imagínense, y fuera una pensión completa, ¿no? Petro en su campaña quería que fueran 500.000 pesos, pero eso no se lo aprueban nunca. Entonces, 236.000 pesos. Ahora hágame el tricítico, por favor, usted. ¿Para qué alcanzan 236.000 pesos? Como está todo. Pero sin embargo, al menos a nada, a cero, es algo. Entonces, ancianos que están transitando las calles todos los días y asoleándose, vendiendo chucherías, dulces, bonais, limpiando vidrios de los carros en los semáforos. Y
marchando con una camiseta que les ponen y un cartelito y un libreto en un papelito de lo que tienen que decir, pues si los entrevistan, lo más gracioso es uno que lo van a entrevistar y dice, espere un momentico y saca el papelito y lo lee. Entonces, ese tipo de viejos, de ancianos y de gente que no eran tampoco ancianos ni tampoco eran pobres, digamos clase media, que también se dejan instrumentalizar y todas las viejitas pupi eh, que comparten el WhatsApp de las tías, donde va toda la falsa información que ellos quieren meter, que Colombia se va a volver como Venezuela, que Petro quiere una constituyente para instalarse como dictador, que una cosa que la otra, que les van a robar las pensiones, un fulano aquí, Pacho Santos, sale diciendo que es que les van a robar las pensiones, cuando él se traslada de los fondos de pensión privados, porque cuando se dio cuenta que su pensión le iba a salir por 4 millones, él fue vicepresidente de Uribe y de la familia Santos, divinamente, ¿no? Esos de los pupis de aquí, de los regios, que le iba a salir su pensión por 4 millones de pesos, se pasó a Colpensiones y ahora la pensión del vale más de 10 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Entonces, protestando por la reforma, porque le va a quitar dientes a los fondos de pensión, o sea, los va a dejar con las cotizaciones altas y de 2,5 salarios mínimos para acá, todos a Colpensiones para poder establecer el sistema de pilares que le pueda dar pensión a los que garantizarle la pensión, que es una cuestión rotativa. O sea, los que están cotizando ahorita le pagan con esos dineros y aportes del Estado, le pagan la pensión a los que se están pensionando ahora. Y así se va rotando. Eso funciona en Europa, en todas partes donde hay pensión. Menos aquí, porque la gente no se está pensionando. ¿Ya? No les alcanza. Entonces, como todos los fondos de pensiones los manejan dos banqueros, están encantados de la vida con todo ese montón de plata, entonces al otro, al que ahorren esos fondos de pensión, que no les garantiza una pensión, entonces lo más probable es que cuando les llegue la edad, ojalá se mueran rapidito para que no puedan Seguir cobrando. cobrar sus ahorros, que se queden sin cobrar. Entonces, estos señores felices. Entonces, por ejemplo, cosas como esas, son esos tres pilares. La reforma laboral que implica. Implica devolverle a los trabajadores derechos laborales que le fueron cercenados de un tajo durante el gobierno de Uribe, como las horas extras, el triple dominical y las horas extras a partir de las 6 de la tarde en adelante. O sea, en Colombia se oscurece, según ellos, a las 10 de la noche, ¿no? Esto favoreció desde luego a los empleadores de las grandes superficies de los centros comerciales, que trabajan más o menos hasta las 10 de la noche. Entonces una trabajadora de estas está llegando a su casa a las 11, porque es que uno dice, bueno, vamos a cuánto tiempo hay libre. Si son 8 horas de trabajo diarias, nos quedan 16 horas en el camino, en las cuales 8 las puede utilizar usted para dormir y las otras 8 para hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué es lo que puede hacer en esas otras 8 horas? Si de esas 8 horas, por lo menos se gasta 4 transportándose, metido entre un bus. Y las otras 4, ¿cómo llega usted a su casa? ¿Va a dormir solamente 8? ¿Qué va a hacer? O sea, no hay digamos, un programa de recreación del ciudadano, de la gente, para que tenga, digamos, un esparcimiento diferente a ver RCN y Caracol y las telenovelas. Y el que tiene un poquito más de posibilidades Netflix. Pero esa es, digamos, la rutina, la cotidianidad del colombiano promedio. Mientras que los otros tienen alcance a las discotecas, a los bares, a las salidas, a los paseos por la 15, a ¿no? Toda una cantidad de... No dice, bueno, pero es que todos no tienen derecho para eso, trabajar. Sí, correcto, lo tienen. Pero en la medida en que la brecha social sea tan amplia y siga ampliándose como es, y los cinturones de miseria en las ciudades, ellos van a tener que contratar más seguridad, porque no quieren soltar un poquito para los demás, y no se trata de regalar, sino de permitir que hayan oportunidades de trabajo.
y que haya una mejora salarial. O sea, en la medida en que el trabajador se impulsa, en la medida en que el trabajador gana un poco mejor, vive mejor, gasta más. Oh, claro, sí. ¿Quiénes, y quiénes son los que le recogen el dinero? Es algo así como cuando yo tenía los negocios en las almacenes de la 14, esa gran superficie. Ellos bonificaban a los trabajadores con bonos de la 14. ¿Te parece lo simpático eso? O sea, las bonificaciones que le dan a los trabajadores eran bonos de la 14. Entonces el trabajador recibía su bonificación, póngale 100.000 pesos en bonos. Pero como los bonos no los podía, no eran dinero, entonces tenía que cambiarlos por mercado, por cosas del mismo almacén, o sea, se retroalimentaban. Ujú, ujú, ¿No? ujú. ¿Entendés? Qué O genial. sea, sí les estaban dando al trabajador 100.000 pesos, pero se retroalimentaban. Y es más, la mayoría de los trabajadores mercaban y compraban muchas de las cosas que necesitaban para llevar a su casa en el mismo centro comercial porque no tenían tiempo para ir a otro lugar. De pronto, un sábado que tuvieran, los sábados no tienen la suerte porque cuando más se trabajaba o se trabaja en esas grandes superficies son sábados, domingos y festivos. Porque son jornadas muy largas y es donde más afluencia, son los días de mayor afluencia de público. O sea que, digamos, una trabajadora, una madre cabeza de hogar, porque, digamos, la planta de la 14 estaba constituida casi toda por mujeres cabeza de hogar, mujeres. Indudablemente, estos señores Cardona, mientras lograron construir ese emporio que llegó a ser la 14, lastimosamente se quebró, la 14 se acabó. Tenían más de 1.500 empleos directos y aparte de los indirectos que éramos nosotros, no éramos empleados, éramos proveedores, no éramos concesionarios, pero asimismo uno también generaba empleo a otras personas que eran las que tenían que ayudarle a uno. Y eso es una cadena, la logística y todas esas cosas, los transportes, toda esta vaina, que genera un engranaje comercial como ese, de ese tamaño. Tiene costos altos, pero, pero, pero genera un movimiento económico muy grande y unos volúmenes de dinero impresionantes. Pero bueno, se necesita lo que se quiere, lo que se pretende, no se alcanza pues a bajar las horas, el inicio de las horas extras, o sea, el fin de la jornada laboral a las 6 de la tarde, lo quieren poner a las 8 de la noche, por lo menos, y no a las 10, le rebajan 2 horas. No le van a subir a la edad de pensión, que es una de las propuestas de los uribistas, que le suban a la edad de pensión, no, las mujeres quedan en 57 años y los hombres en 62. No, lo que quieren es una mejor y mayor formalización del empleo en Colombia para que se acaben esos contratos de prestación de servicios, que son inhumanos, entre otras. Porque el trabajador, en primer lugar, nunca tiene una estabilidad laboral. Cada 6 meses está esperando que lo liquiden o cada 2 meses Mm. con esos contratos de prestación de servicios. No sabe si cuando se cumplan los 6 meses le van a renovar el contrato o no se lo van a renovar. Eso produce, digamos, una inestabilidad en la persona que lo puede llevar a un estrés. Y no sabe si su familia el otro día va a tener con qué comer o no. Y eso favorece a los empleadores, desde luego, pero todas esas fueron las dulces de Don Uribe para los grandes empresarios y en contra de los trabajadores. Y estábamos estábamos tan obnubilados en ese tiempo con el asunto de la seguridad democrática y la jartera que teníamos con los señores guerrilleros, ¿no? Con todas las estupideces que estaban haciendo, que de un solo plumazo le quitaron todos los derechos que los trabajadores lograron con huelgas, con marchas, con manifestaciones, a bolillo, gases y puño y pata, sangre y muertos. Se los quitó Uribe de un solo plumazo y nadie dijo nada. Nada. No salió nadie a la calle a protestar. Porque le tenían al pueblo metido en la cabeza de que estábamos secuestrados por la guerrilla y que Uribe era el gran libertador. Y el discurso de este señor para poder hacer todo eso es que vamos a generar más empleo. Mentiras. El empresario se echó al bolsillo todos esos derechos de los trabajadores y no generó más empleo. Es más, durante los 2 años que lleva este gobierno,
el índice de inflación bajó de 2 dígitos a 1, o sea, el 12% que lo recibió va como en el 7%. Y el desempleo también ha bajado ostensiblemente, ha subido la inversión extranjera en el país, ha subido el flujo de turistas en Colombia. O sea, hay una cantidad de mejoras que no lo muestran por la prensa hegemónica, sino ellos muestran es su escándalo para poder, y el WhatsApp de las tías, de las mentiras de ellos porque están ardidos, porque perdieron el poder. Eso es sencillamente eso. Y lo estoy diciendo no porque yo sea petrista, porque no sé qué, ¿no? Claro que todo el mundo niega a Petro, como, ¿no? Pero, y termina votando por él. No, yo voté por él. No voy a negar. Voté por él porque no iba a votar por la cosa esa que nos querían meter por los ojos, el Rodolfo, y muchísimo menos por el Fico, ¿no? Entonces, no había, sencillamente, como dijo una vez el profesor Tobón, es el menos peor, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, el hombre ha hecho y dicen, ¿no? Están diciendo que es otra cosa que no. Es que no lo han dejado gobernar. Mentiras. El tipo está gobernando. Lo que pasa es que a punta de saltar obstáculos, pero lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces la marcha de hace unos días, ahora en abril, es que no, se me olvidó la fecha, como el 6 de abril, una cosa así. El, Obviamente concitó una cantidad de personas suficientes para sacarlo en los noticieros y las fotos y todo lo demás. Claro. Y, pero nunca jamás en los días de la vida se imaginaron estos reyes de la ultraderecha que la marcha de hoy, 1 de mayo, tuviera la avalancha de gente que tuvo. Ellos llenaron la Plaza Bolívar. La marcha de hoy llenó el centro de Bogotá. Se quedó muchísima gente en todas las calles aledañas sin poder ingresar a la Plaza Bolívar porque ya no le cabía una aguja. Sin un solo escándalo. Marchas en todo el país en las que iban con comparsas, grupos de bailarines, de las escuelas de danzas y todas estas cosas, coreando, ¿no? Digamos, eh, reforma pensional, reforma no sé qué. Es la primera vez, la segunda vez en este gobierno, pero la primera vez que sucede en Colombia que todas las centrales obreras que históricamente han marchado contra el gobierno salgan a marchar, y los educadores y todo el mundo, FECODE y todos los, ¿no? Salgan a marchar en favor del gobierno. Eso es una cuestión histórica en el mundo, queremos decirlo así. Porque hoy en Francia se dieron puño y pata y gases. Y creo que en Chile también. Pero aquí siempre salían los trabajadores y salía el ESMAD a reprimirlos, a echarle gases, bolillo, pata, ¿no? Y a corretearlos. Y hoy, y el 1 de mayo del año pasado, también salieron las centrales obreras y los sindicatos y todo lo que tiene que ver con la agremiación de trabajadores en Colombia a apoyar el gobierno para que el Congreso entienda que tiene que dejar pasar y dejar de obstaculizar las reformas sociales que está proponiendo el gobierno. ¿A ellos no les conviene? ¿A ellos? ¿O a los que les manejan la pluma? Porque hay un poder aquí detrás de ese poder. Nos pone ahí. Entonces, una de las cosas que se caracterizaron es que la marcha pasada de la ultraderecha quemaron afiches de Petro. Pusieron unas consignas horribles y llenas de vulgaridad. La agresividad de los marchantes era bien notoria. Con vulgaridad fueron agredidos más de 17 periodistas por estar cubriendo la marcha en Medellín. Salieron con carteles, que lo hablamos en el programa pasado, denunciando
acusando a los congresistas que votaron en favor de la reforma pensional de quererle robar la pensión a los colombianos, o sea, instrumentalizándolos. Ya hay unas demandas a quienes hicieron eso de parte de los congresistas. Cargando ataúdes, sacaron ataúdes a la calle, a la marcha, en vez de comparsas, tambores y folclor, ellos sacaron ataúdes y cargaron ataúdes pidiendo la muerte del presidente, la caída del gobierno. O sea, ellos no salieron a decir, estamos marchando, no estamos de acuerdo con el gobierno, perfecto. ¿Quién dice que no? Pueden no estar de acuerdo con el gobierno, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes piden? No, es que estamos pidiendo esto, que se cumpla esto, que se haga esto es mejor si lo hacemos de esta manera, no estamos de acuerdo con esto y queremos que las cosas sean de esta otra forma. Estas son las propuestas que traemos. No, era odio, vulgaridad, insultos, ataúdes, y pedir la caída del presidente y mentiras. Esa fue la marcha de ellos. La marcha de hoy, que los cuadruplicó, los arrasó por encima de todo lo que ellos no se esperaban que eso fuera así, porque ellos venden esa propaganda y la martillan con los medios de comunicación para que a la gente le entre terror, ¿no? Las viejitas con el WhatsApp de las tías, ay, nos vamos a volver como Venezuela, ¿no? Me van a quitar la pensioncita. ¿No? A la señora del salón de belleza, me van a quitar el salón de belleza, me van a expropiar la casita. Todo eso les venden. Entonces, y hay gente que cree. Entonces pensaron ellos que con todo eso y con ese despliegue que hicieron y toda la plata que se gastaron, porque le invirtieron una millonada de esa manera, se iban a convertir la marcha de hoy, porque le hicieron una propaganda negra a la marcha de hoy, con todas las mentiras que saben repartir. No se imaginaron que iba a salir tanta gente. Y la gente que sale el día de hoy no le pagan por ir. Por eso ya estaban gritando la consigna en la Plaza de Bolívar. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Porque esa fue una de las consignas de Antanas Mocus cuando estuvo de candidato a la presidencia. Un hombre honesto. Que no pudo llegar a la presidencia ¿por qué? Por honesto. Porque bueno, se enfrentó con Santos, que era en ese entonces el candidato de Uribe, antes de que Santos se convirtiera en el enemigo de Uribe. En resumidas cuentas, unas diferencias muy grandes, pero Nacho, hablemos un poquito porque la gente habla mucho del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Pero yo sí quisiera saber cómo fue la marcha hoy, qué dijeron, porque está muy interesante todo lo que has dicho. Yo creo que es una radiografía de lo que sucede no solamente en el ámbito de Colombia, sino también pues en el mundo en general, ¿no? Esas estrategias y eso. Y hoy ¿qué pasó en la marcha? Hoy ¿qué dijeron? Perdón, pero es que me entusiasmó el tema después de oírte pues enalborarlo, ¿no? Sí. No, transcurrieron de la manera, no sé porque no se sabe todavía hasta este momento, no tengo idea. Puede que haya habido algún conato de algún desorden, alguna vaina. Pero sin embargo le salieron a la marcha algunos queriendo, o sea, insultando a los marchantes y diciendo cosas, pero la gente, de lo que pude ver en reportajes de estos periodistas alternativos, no les hicieron caso. O sea, no hubo esmada en la calle, no hubo provocaciones, no hubo infiltrados para provocar desórdenes. La marcha, o sea, la manifestación, el discurso de Petro en la Plaza de Bolívar duró 56 minutos, una cosa así más, casi una hora. Un discurso fuerte, bastante fuerte, pero que no concita violencias al punto de que no hubo violencia. Ni siquiera la gente gritaba cosas, digamos, como con las que se sabe escuchar en ese tipo de manifestaciones, tengo que repetir aquí. Entonces, el parte hasta ahora es de total tranquilidad, como lo fue también en la marcha de los derechistas. O sea, ellos con sus consignas de odio y con sus mentiras y con todos sus fake news y con los ataúdes y con la quema de afiches y de banderas del M-19 y con todo lo que hicieron,
Sin embargo, no hubo provocaciones. Y decían, es que es muy curioso, decían, y es que fíjese, la marcha nosotros pacífica, no hay jóvenes sin ojos. Pero sí, ellos fueron los que le sacaron los ojos a los jóvenes. Ellos, esa gente, ese conglomerado es el que mandaba infiltrar las manifestaciones de los jóvenes en el 2021 para desestabilizarlo y que el SMAT pudiera llegar a enfrentarlos y atacarlos, de los cuales hay más de 70 jóvenes sin ojos, más de 300 encarcelados por protestar. Ya, y no lo sueltan todavía, no. Todavía no los soltaron algunos en un proceso, pero yo creo que ahora con esta nueva fiscal el gobierno va a volver a retomar a ver qué se puede hacer por esos muchachos, porque no es justo, porque es que eso sucedió fue en tiempos de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina. ¿Ah? Aparte de los desaparecidos y de los que murieron, ¿no? Entre esos muchachos de apellido Vila y otro Dilian en Bogotá. Lo asesinó un policía de un disparo de un lacrimógeno de frente, a quemarropa casi. Entonces, todos esos desmanes, esos desórdenes, no es la policía, es que son, no. La policía obedece órdenes. Y como los instrumentalicen a ellos, así actúan. La revolución molecular disipada trinó un expresidente aquí y la policía se lanzó contra los muchachos. Y todos nos quedamos como en blanco, que será la revolución molecular disipada. Revolución. Molecular de pequeñas células disipada en todo el país. Y a eso se refería a los jóvenes como unos revolucionarios, como unos extremistas disipados por todo el país, y eso es hijo de un fascista chileno que hablaba sobre eso, pero ese trino de este señor fue una orden directa para que masacraran a los muchachos. Y eso pasó. Pero esta vez estuvo tranquila la marcha, estuvo... Pues claro, porque es que estamos en el gobierno contrario. No estamos en el gobierno que infiltra, ¿no? Como en Chicago, que ahora hablamos de eso. No tenemos los Pinkerton colombianos aquí, que infiltran las marchas para desestabilizarlas. ¿Ya? Porque se veía en las filmaciones que hay del 2021 cómo se bajaban de furgonetas policías encapuchados, completamente tapados, directamente, o sea, con el oficio preciso de ir a desestabilizar las marchas, o sea, generar el desorden. No es que usted prende la mecha, cualquier cosa puede pasar entre los que están en la manifestación y entre los que no. Se veían las filmaciones de la gente marchando tranquila cuando se llegaban los policías directo a patearlos, o sea, a provocarlos. Bien. Yo estaba una vez en la Universidad del Valle en Cali y dentro de la universidad y me di cuenta cómo los policías parados afuera gritándole a los muchachos una cantidad de vulgaridades y cosas para que salieran los muchachos a pelear con ellos. O sea, es el arte de la provocación y hay quien se deja provocar. ¿Ya? Como cuando usted un médico, un veterinario, había un tipo, ese cuento me lo echó un cuñado, yo no lo vi directamente, pero me lo echó un cuñado, de un fulano de estos youtuber que hablaba de un gatico que tenía un nombre el gatico, y él mostraba el gatico para arriba y el gatico para abajo, y entonces se había más o menos viralizado con el gatico. Y un día el gatico se enfermó y lo llevó a un veterinario y el gatico se murió. Y él hizo un video diciendo que ese doctor, que no sé qué, al tipo casi lo matan, al médico. Porque cuando usted hace una cosa de esas, no falta el loco que toma un arma y se decide. ¿Ya? Porque eso pasa. Si usted lanza, usted grita en un teatro oscuro viendo una película y grita está temblando, hay una masacre de gente pisoteada, todos tratando de salir al tiempo aunque no esté temblando, se genera inmediatamente una histeria colectiva.
Eso sucede si usted hace un disparo en medio de una manifestación o alguna cosa así que rompa, digamos, la armonía y que genere pánico. Entonces, si entran unos tipos y empiezan a romper alguna cosa, una vitrina y lanzar bombas Molotov y todas estas cosas, y entra la policía, todos los que están ahí, vea, una filmación que me vi yo, que la hizo que es congresista hoy en día, Inti Asprilla. En ese entonces era representante de la Cámara, en el 2021. En la 19 con séptima, había un grupo de manifestantes parados en una esquina después de uno de esos mítines que había. Y llegó un piquete de policías en motos con la intención de agredirlos estando ellos ahí sin estar realizando ningún acto vandálico, ninguna cosa. Si no es porque está este muchacho Asprilla y creo que también estaba María José Pizarro, entre esa gente y que se presentaron ellos como representantes de la Cámara y se le pararon enfrente al policía que estaba dirigiendo eso, habían ido directamente a patear a esa gente, a provocarlos sin que la gente estuviera haciendo nada. Eso quedó filmado tal cual en las redes sociales. O sea, que no estoy diciendo algo que me lo inventen. Y así sucedió en Buga y en otras partes. Disparaban desde helicópteros a los manifestantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto, Nacho? Si no están los desestabilizadores, los Pinkerton, ahora hablamos de quiénes son los Pinkerton, colombianos, desestabilizando las protestas y las marchas, el derecho a la protesta pública, y no tienen listos los policías del SMAT armados como Robocop para ir a moler a Bolillo y a dispararle gases al rostro, los Venón que trajo Duque mientras la gente estaba aguantando hambre en la pandemia, él estaba fortaleciendo el SMAT porque sabía que de todas maneras se le iba a venir encima una manifestación. Y aún así no le importó presentar la reforma tributaria, aunque su jefe le dijo que no lo hiciera. ¿Ya? Entonces, como no están, entonces claro, la marcha de ellos es una lindura. Salen pisoteando, incendiando carteles, gritando consignas, vulgaridades, noticias falsas, cargando ataúdes, deseándole la muerte al presidente o que lo tumben. Vamos a tumbar a Petro, toda esta cosa. Pero no hay un ente desestabilizador que vaya a formarle la guachafita allá entre ellos y tenga, digamos, el Petro, el SMAT listo para que vaya y los patee. Bueno. Eso no existe. ¿Sí me entiende? Eso no existe en este gobierno. Bueno. Entonces, tampoco es que este gobierno sea un gobierno de santos, ¿no? Pero bueno. Literal, pero esto es una realidad que se refleja y se ve palpable en estas cosas. La marcha de hoy, de los trabajadores, del 1 de mayo, no es propiamente una marcha a favor de Petro, es una marcha a favor de las reformas por las que el pueblo votó y que quiere el pueblo que el Congreso deje de mamarle gallo con eso. ¿Va? Entonces, y desde luego si es a favor de las propuestas del gobierno y del gobierno por el cual votar, es a favor del gobierno, o sea, a favor de Petro, pero no es como, no, hay petristas como hay uribistas, ¿no? Que son dogmáticos, digámoslo así. Pero son más terribles los uribistas porque son violentos, tienen una carga de violencia impresionante, aunque hay entre los petristas también unos que no los aguanta nada. Pero no suceden todos estos desórdenes, todos estos desmanes en una marcha como la de hoy en Bogotá. La cantidad de gente era de tamaño, o sea, un disparo en medio de ese conglomerado de gente hubiera causado una tragedia. Por lo mismo que te digo. Porque es demasiada gente en un mismo lugar. Yo no sé cómo hacen para calcular. Cuando dicen es que asistieron 30.000 a la Plaza Bolívar. Yo no creo que haya alguien que los cuente, digamos. Yo creo que más o menos por metro cuadrado le calculan que cabe tanta cantidad de personas apretaditas. Pero es que estaban apretados unos con otros y quedaron las calles aledañas llenas que no pudieron ingresar a la Plaza Bolívar. Entonces,
Pero no sucedió nada de estas cosas porque no hay quien los provoque. Ya con eso queda más que demostrado. Con la marcha del pasado de la derecha, con esa marcha que hicieron ellos, quedó demostrado quiénes son los que del pueblo raso venden su voto por un tamal, una cerveza, 20.000 pesos y una camiseta, y salen a votar a favor de ellos. Todos esos salieron. Porque todo eso es prácticamente los tienen censados. Lo único que es que hay que pagarles. Si no, no se mueven. Pero salen es de los barrios bajos de los que ellos desprecian, esa chusma, que no estudia, no trabaja, no huele maluco, afea el ornato, el paisaje. Cuando uno van en sus camionetas lujosas, uy, pobre, échenlo ya a los rincones, para los extramuros, donde no se vea. ¿Ya? Pero a ellos son los que van a buscar para esas cosas y son tan tontos estos pobrecitos por una bicoca de esas que salen a hacerle el coro a esta gente. De lo contrario, no hubieran podido hacer una marcha como la que hicieron. Y es que les firmaron los buses con la gente. Y no es nuevo, porque eso lo han hecho en todas las elecciones. Pero vamos al punto. Cuéntanos de los Pinkerton, ¿no? Que Pinkerton, entre otras sí. cosas, pues no solamente hicieron lo que nos va a contar, sino también se convirtieron en pues la fuerza de paz que logró organizar el tema del oeste y perseguir a los ¿cómo era? A los forajidos y a los forajidos, sí. y a los criminales de guerra, ¿no? Después de la guerra civil. Era la función de los detectives de Pinkerton, ¿no? Que eran ex militares justamente asociados en una especie de paramilitar. No, era una agencia privada de investigación. Yo diría que serían los comienzos como del FBI o algo así, ¿no? Como o sea, no se les puede, digamos, satanizar del todo, pero si fueron ellos usados para desestabilizar la lucha obrera. Pues como cualquier soldado que sigue órdenes, ¿no? La verdad. Sí, pero órdenes de quién? De los que pretendían que los trabajadores en Estados Unidos. Órdenes de Petro. Órdenes de Petro. Sí, disculpa de Petro. Entonces, pero es que la gente pregunta, ¿no? Le preguntan a uno de estos alternativos, a un marchante, no un marchante, sino uno de los que estaba ahí, que si estaba de acuerdo con la que no. Entonces, que por qué eso, que Petro, que echando pestes contra Petro y toda esa cosa. Y le dice, bueno, pero usted sabe qué significa el 1 de mayo. Eso se lo inventó Petro. Bueno, bien. Bueno, hablemos entonces contémosle a la gente qué significa el 1 de mayo. ¿Qué pasó? ¿No? Déjame iniciar con una palabrita corta y arrancas vos con esto, porque yo ya he hablado mucho. Hace 138 años en Inglaterra se generó, surge ese movimiento obrero, porque los trabajadores de ese entonces tenían jornadas laborales de 18 horas con unos salarios fijos. O sea, la explotación laboral de los llamados países libres y demócratas ha tenido esa característica. Es que somos capitalistas y así todo el mundo trabaja y todo el mundo puede ganar, pero venga, ¿cómo? ¿De qué manera, no? Construimos los capitales. Entonces, ahí inicia en 1829 este movimiento en Inglaterra que después se extiende por todo el mundo hasta llegar en 1886 en los Estados Unidos conocida como los mártires de la Plaza Haymarket Square. Ahora sí, háganlo. Bueno, es que resulta que hay una connotación actual respecto a todo este movimiento laboral porque fue arropado
por la Internacional Socialista, ¿no? Y por el socialismo, pero la verdad es que a finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad de las más habitadas en Estados Unidos, con más habitantes, y además estamos hablando de que era también la época de la plena revolución industrial, ¿no? Y esa gran población, pues en su mayoría eran obreros. Entonces, el problema era que en Estados Unidos se trabajaban 18 horas diarias. Entonces, algunos estados tenían la prohibición de que no podía trabajar un empleado 18 horas diarias, so pena de que el empleador tuviera que pagar una multa de $25, que en ese tiempo era un montón de dinero. Sin una causa justificada, una persona no podía trabajar 18 horas diarias. Eso era algo ya de protección para el trabajador, ¿no? Y la mayoría de los obreros que habitaban en Chicago y en los Estados Unidos estaban afiliados a algo que se llamaba la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que aunque tenía también preponderancia de la American Federation of Labor, ¿sí? En el cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1184, estas dos organizaciones unidas resolvieron que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debía de ser de 8 horas. De lo contrario, pues entraban en huelga, y entonces comenzaron con el lema de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, ¿no? Pues teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas, pues ese 24 horas. Ese es el tema. Entonces, así comenzó este movimiento, que era un movimiento revolucionario anarquista, ¿ya? De hecho, medio anarcocapitalista, pero no tenía nada que ver con el socialismo en ese momento. Lo que pasa es que es una cosa de simple lógica, pues que una persona no quiera trabajar 3/3 de su día, sino porque eso ya es esclavitud, ¿no? Sino quisiera trabajar, y conforme avanzaba la época y conforme había un desarrollo cultural, había también un desarrollo industrial, un desarrollo científico. Entonces la mentalidad de las personas comenzó a cambiar, ¿no? Ya vivir era de otra manera, ya la interacción, las agrupaciones de las agrupaciones de personas ya eran cosmopolitas. Ya en una ciudad como Chicago o como San Francisco, pues uno se encontraba gente de todo el mundo. Había grandes guetos chinos, por ejemplo, ¿no? Ya era otro tema en donde también toda la cultura trajo otro tipo de diversiones, de expansión de pensamiento, donde la gente comenzó a querer otras cosas. Entonces nada tenía que ver esto con el socialismo. Sin embargo, los mártires de Chicago fueron un grupo de sindicalistas anarquistas que precisamente fueron ejecutados en Estados Unidos luego de participar en las huelgas y jornadas de protestas, y donde hubo violencia de 1886, ¿no? Entonces, sí, pero ahí hay un, perdona, te interrumpo un momentico. Eso sucedió por esta razón. Porque realmente el 1 de mayo las marchas transcurrieron con normalidad, pero se extendieron en los días, y el 4 de mayo, en la plaza de High Market del Square, habían más o menos unos 20,000 obreros congregados. Y estalla una bomba que nunca se supo quién la arrojó, ¿no? Ya se conocía de las actuaciones de los Pinkerton dentro de las marchas de los obreros para desestabilizarlas, generar el ambiente de conflicto, y la policía pudiera entrar. Ese día habían 180 policías apostados ahí. Sí, que la bomba fue dirigida hacia los policías. La bomba fue dirigida hacia los policías. Mató a un policía. 7 y hirieron a otros 60. No. Murió un solo policía. No, 7. Digo, pues esa es la información que tengo yo. Sí, bueno. No sé si. Pongámosle que 7. Pero otros tantos quedaron heridos por las esquinas. Sí. Y eso generó el acabose. De eso fue cuando arrestaron más o menos unos 30 o 31 manifestantes por esa razón, ¿no? Digamos, los arrestados del momento. De los cuales, sirviendo al asunto, quedaron 8. Esos 8 eran líderes.
De los 8, les dieron cadena perpetua a 3, que tiempo después los liberaron, y ejecutaron a la horca 5. Por eso se constituyeron en los mártires de la plaza de High Market Square. Ujú. Bueno, continúa pues con lo que... Pues con lo que yo tenías. tengo otra tesis que plantea que precisamente fueron ya personas que tenían que ver con el movimiento socialista, ¿verdad? Gente que venía de París, del primer congreso internacional de los partidos socialistas, laboristas y anarquistas, que se infiltraron y pusieron la bomba. Precisamente para poder decretar en 1889, durante el Congreso de la Segunda Internacional, de estos Asociación de Partidos Socialistas y Laboristas, adoptar la organización laboral, como arroparla, hacerla parte, porque era esencial. De hecho, a partir del momento en donde esta internacional socialista se hace con el poder o con la influencia en los trabajadores, es que adquiere de verdad un poder político y sindical. Y eso lo logran en el segundo congreso de 1889, donde establecen el día de 1 de mayo como el Día del Trabajador para conmemorar a los mártires de Chicago. Pero si no hubiera sido porque esta internacional socialista hace esto, ese día, o se apropia o arropa a esta asociación laboral, que recuerdo que se llamaban, era los caballeros. Es que mire cuál era la diferencia, ¿no? Porque ellos se autodeterminaban o se nombraban como los caballeros trabajadores, ¿no? Se me va el nombre completo. La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Eso nada tenía que ver con la Internacional Socialista, porque ellos, en la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pues se dignificaban a sí mismos como hombres, como trabajadores, como personas de bien, ¿no? Que querían un trato justo. Pero esto es arropado por la Internacional Socialista, y a partir de que es arropado de esta manera, o a partir de que tiene esa influencia, es que el movimiento socialista cobra vigencia en Occidente. A partir de ese momento logra comenzar a influenciar las políticas, las dinámicas comerciales, a través de los sindicatos, tomando esto como punto de partida, ¿no? Entonces hay una tesis que dice que precisamente esa bomba fue lanzada por miembros de la Internacional Socialista para desencadenar lo que desencadenó. Pues eso puede ser, pero Sí, no tienen seguridad absoluta. como Como tampoco también se tiene seguridad de que haber hayan sido los Pinkerton, porque Exacto, tampoco. El caso es que la bomba salió de algún lado y cayó allá. es Muchos como siempre, todas las necesitaban patear un manipulaciones. avispero y la mejor forma de enardecer eso era tirarle a la policía. Seguro. Seguro, Claro, porque porque era mucho más. la respuesta de la policía fue a lo Israel, ¿no? O sea, tierra Sí, arrasada. Agarraron arrasada. y acabaron con todo. Una En caso, hoy discusión es 1 de tonta. mayo y la culpa la tiene Petro, porque fue el que se inventó el 1 de mayo y ya. Sí, él Es- se inventó el 1 de mayo. pues Eso es lo que dicen, ¿no? Es el eso, discurso. eso pasó el 1 de mayo, y ese es el tema de la Es que uno, contra. ¿Mm? es que es la eterna discusión de la discutidera de la humanidad. Es que son dos cosas, ¿no? Digamos, ya para cerrar, porque ya estamos sobre la hora. Son varios asuntos que han entretenido a la humanidad toda la vida, ¿no? La ilógica, o sea, hacer cosas que no tienen sentido, Señor. que no tienen el mayor sentido común, sin Sí. querer meterme en el tema. Atacar a Israel de la manera como lo atacó Hamas. Eso no Sí. tiene ningún sentido común. Como tampoco tiene ningún Porque sentido lo común único ha que hecho Israel. lograron fue que masacraran a su pueblo. Correcto.
Y tampoco que tiene es sentido terrible. lo que ha hecho Israel. O sea, no, no hay sentido Exacto. alguno ahí. No hay sentido, porque es que son más de 11 mil niños, Mm. sin hablar de los ancianos, de los hospitales destruidos, porque están en la cacería de un grupo de salvajes, porque eso es Sí, lo que son el esos que tema no hacen es que esas no es la cosas. cantidad, no es la cantidad, sino el hecho, ¿no? Porque es lo mismo El hecho mismo. que también han matado, Entonces, es han una cosa muy matado niños tenaz. en Israel y han Ahora, violado mujeres en Israel. exacto. Entonces, la humanidad es así. Somos irreflexivos. em, Respondemos por instinto, pero no somos animales, ¿no? Pero respondemos por instinto. Eh, Ilógicos completamente, no hay un sentido común práctico de respeto, oiga, pensemos un momentico antes de actuar, ¿no? El tipo que lo cierra a otro en el carro sin culpa y se baja con una Exacto, varilla y le mete un varillazo y le rompe el carro y si el tipo se baja también lo acaba. exacto, exacto, es lo ¿Qué mismo. pasó? Ujú. Lo cerró o póngale que se hayan chocado, es un problema de latas que se resuelve reparándolo. Pero ¿por qué llegar a un conflicto tan terrible que puede causar inclusive un muerto? Sencillamente porque es que, bueno, Sí, sí. eso por un lado. Por el otro, la avaricia, la eterna avaricia. Señor, danos un rey, le pide el pueblo de Israel a Dios. Y les dio un rey, mejor que Saúl, el que iba a tener el linaje y la casta del pueblo de Dios en adelante por la historia. David, Mm. el gran David. Bien torcido estaba de la cabeza ahí ¿Qué también. hizo David? Sí. Se metió con la mujer de Urías, el hitita, que era uno de sus mejores soldados. Y Y toda esa amigo, ¿no? trama, ¿ah? Y amigo, ¿no? Pues no digamos que era un subordinado, Mm. pero lo queríamos, se supone que tenían una buena relación porque Urias era un duro. Mm. Cuando se da cuenta que está embarazada la mujer de Urias, porque como él era el rey, la mandó a llamar, estaba asomado a la ventana y la vio en pelota, la otra a lo mejor le danzó. Uno qué va a saber, ¿no? Pero el otro, como tenía ese poder, la mandó a llamar y tenga, y su chino. Y él, toda la trama que hizo, es que eso es lo que es interesante y muy simpático de leer esa historia, es todo lo que el tipo hizo para poder tapar, para poderle aplicar el chino a Urias. Era un hijo de él, pero se lo tenía que acomodar a Urias. ¿Por qué? Y cuando no pudo, hizo llamar a Urias del frente de batalla, lo emborrachó, no se quiso ir a dormir con la mujer. Después, de hecho, hizo todo lo posible y él dijo, no, yo no puedo estar con mi esposa cuando mis hombres en el frente de batalla están sufriendo la guerra. Entonces, lo único que encontró fue mandarlo al frente de batalla con la orden específica de que lo pusieran de papaya para que lo mataran. El rey David, Mm. el ungido. Esos somos, la raza humana. Todos Desafortunadamente, sí. tenemos un perro asqueroso y rabioso amarrado adentro que si se llega a salir por cualquier circunstancia que lo dispare, es capaz de cualquier felonía. Somos incontrolables, somos una plaga. Estamos acabando con el mundo, con los animales y con todo. Sí, señor. Ahí es donde hay que hacer Por la lo reflexión. menos hoy se vio una manifestación multitudinaria en Colombia sin precedentes, históricamente buenísima porque es la primera vez que todas las centrales obreras y los sindicatos y las asociaciones de maestros y todos estos que son, siempre han sido conflictivos en la reclamación de sus derechos y que se han enfrentado a los gobiernos y a las fuerzas del gobierno, por segunda vez en este gobierno salen a marchar en favor del gobierno.
Eso es histórico porque eso no sucede en ninguna parte. Como te decía, en Francia hoy se dieron pata, puño y gas y bombas molotov. Bueno, esos franceses son como fregaditos, ¿no? Sí. Los chalecos amarillos. Ya estos hablamos de ellos. Entonces, me parece que eso, digamos, a pesar de una cosa y de la otra, de las falsas noticias y de las mentiras de la derecha y de la corruptela que no se quiere dejar quitar el hueso carnudo de la jeta, ¿no? O sea, la corrupción que es tan flamante. Por ejemplo, como el faltante de más de 1 millón de municiones en los inventarios del ejército. ¿Dónde está esa munición? ¿Mm? Es el viejo truco, ¿no? Ese también Exacto, y entre eso, y ni le hablo de granadas, lo y que una han cantidad de cosas que descubierto de lo las ayudas denunció para hoy el Ucrania. presidente. Exacto, eso lo denunció hoy el presidente. Entonces, ¿por qué? Porque se están destapando cosas que no se habían destapado nunca, porque por eso es que ellos quieren continuar en la fiesta, porque les están destapando los entuertos. ¿Y quién se lo está destapando? Petro. No. El hecho mismo de que llegue una nueva fiscal, el que haya un ministro de defensa que sea honesto, que sea capaz y que fue magistrado, que es juez, que es abogado, que sabe, que conoce de la ley y de los intríngulis de la ley. Entonces todo eso genera que lo que está frenado, parado y tapado comience a moverse. Cuando se comienza a mover, entonces se empieza a ver que tiene una capa blanca encima, pero por dentro es un sepulcro lleno de carbón. Entonces, esperemos a ver que continúe lo positivo de ambas marchas, digo ambas, es que se pudieron generar sin que hubieran actos físicos graves de violencia, porque la marcha de la derecha agredieron 17 periodistas, ¿no? Y un montón de civiles. Yo vi en un video un señor que tenía rota la sudadera y la rodilla pelada. Lo levantaron a golpes sencillamente porque no era de su casa. Entonces, y como el cuento que les eché la vez pasada del embolador, ¿no? Y peor cuando concitan una parte de esos pobres vergonzantes que por un tamal y 20.000 pesos y una cerveza son capaces de matar a la mamá. Que eso Que es también lo es más cierto. cómico también. Y sí, La ética del pueblo. Ay, Dios. sí, sí. Entonces, en resumidas cuentas, hay cosas negativas muchas, sí, pero hay positivas también, porque no se va a mover el presidente tan fácil como ellos quieren. Posiblemente para el año 2026 este pueblo, como es, elija uno de esos de la derecha. Muy posible, ¿no? O puede que surja alguno de la izquierda que se postule para continuar, digamos, con el legado de Petro, porque Petro lo dijo hoy muy claro, va hasta el 2026 y un día más. ¿No va a Entonces, repetir? no, desde el principio siempre lo ha dicho, que él va a gobernar 4 años, punto. No, no, está buscando una constituyente para mejorar la constitución del 91 y para quitarle un montón de arandelas que le han puesto durante todo el 91 para acá la constitución para que se tuerce y no se cumpla como debe ser. Pero no lo está buscando como hizo Uribe para reelegirse 2 veces. Porque él sí hizo modificar la constitución para reelegirse él. Él no logró hacerlo por tercera vez. La primera vez compró el Congreso y fueron a parar a la cárcel, es lo que se conoció como la Yidis política, fueron a parar a la cárcel Yidis Medina, Teodolindo, Sabas Pretel, el que era ministro de salud de él. Todos terminaron presos. Teodolindo murió en la cárcel. Sabas Pretel hace poquito salió, después de ser un hombre tan, ¿no? Pues que posaba de ser un hombre culto y muy pulcro y toda esa cosa, terminó en eso. El único que no terminó en la cárcel fue don Favorecido de los manejos que hicieron ellos comprando los votos en el Congreso para la reforma constitucional que le permitió reelegirse por primera vez. Cuando lo quiso hacer por segunda vez, la Corte Constitucional no se lo permitió.
¿Mm? Pero, ¿quién quiso quedarse, atornillarse en el poder? Él. Así es sencillo. De manera que aquí sí quiso uno ser dictador, pero sin embargo eligió a Santos. Según él se le torció Santos y después de Santos metió a Duquesito y ahora nos está preparando, quería meter a Zuluaga, que Zuluaga está a punto de terminar en la cárcel por el asunto de Odebrecht, él y el hijo de él, ¿no? De los dineros que le entraron a la campaña presidencial de él. Y nos quiere meter al nieto de Julio César Turbay Ayala, que heredó de él los mismos vicios del abuelo que hablaba así, y que le hicieron todos los chistes que usted quiera durante los 4 años de Turbay, pero que fue el generador del Estatuto de Seguridad con el que metió sindicalistas, hizo una cantidad de barbaridades contra el pueblo. Un estado de sitio con la Constitución del 86. Horroroso. Un gobierno negro y lleno de corrupción. Y hoy en día destaparon los gringos, pero le digo que es que algo está pasando en Estados Unidos, y están comenzando a sacar esas listas negras que ellos tenían guardadas. Y entre esos aparece Don Turbay como un prácticamente dicho por ellos, por esas listas, como un capo del narcotráfico. Vea, pues. Entonces, hágame usted el tricitico de favor. ¿En qué país estamos? ¿En qué mundo estamos? ¿Y en qué mundo estamos? Porque si por aquí llueve, por allá no escampa. Sí. Así está la cosa. Entonces, después proceder de mi estimado Ignacio a decir sus últimas palabras el día de hoy. No lo vamos a mandar a la horca como los de Chicago, no se preocupe. No, pues muy, muy contento de haber compartido como siempre, Álvaro, contigo un espacio hoy 1 de mayo, hablando de estos temas que pues hay que hablarlos, ¿no? Hay que hablarlos y hay que también tener a veces antonomasia con los temas internacionales y a mí hay que ir contra de la guerra, en contra de la guerra, en contra del salvajismo. Sí. Pero eso no se va a acabar, Ignacio. Mire la historia de la humanidad, mírela por donde la mire, examínela desde cualquier esquina. Sí, entonces, Caín mató a Abel, empecemos por ahí. Entonces va a haber que hacer cosas que no vayan en contra de la gente ni de los estados, sino que más bien estén a favor de las víctimas, ¿no? Yo creo que por ahí se puede comenzar. Es que mire, a estas alturas del mundo, de la humanidad, donde se supone que la tecnología, la ciencia, donde hay ya se inventaron un telescopio sobre el que había, que ve más lejos y que descubre que el universo es inmenso. Y que es un ente que, digamos, que tiene, palpita, digamos, es una energía viva, en movimiento, se transforma, se expande, se contrae, tiene una cantidad de cosas inmensas que nosotros somos una pulga insignificante, pero que tenemos la capacidad de extender el ojo para ver tantas cosas. Que la ciencia y la tecnología pueden darnos una vida, una buena vida a todos. Luchar contra enfermedades que son muy terribles, contra esto, pero todo lo han convertido en avaricia y en negocio. La salud es un negocio en el mundo entero. La enfermedad favorece esos negocios. Como cuando yo estaba de socorrista de la Cruz Roja y tenía mucho contacto con los bomberos. Y ellos, los bomberos tenían un dicho que decían, hermano, llevamos ya días que no hay chicharrón. ¿Qué es el chicharrón? Un incendio. Sí. Ya, para ir a apagarles, que necesitamos acción. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, es más o menos eso, pero póngalo a nivel de humanidad. El hombre necesita la guerra, necesita la confrontación, quiere quitarle la mujer al amigo. La propiedad del otro no está conforme con lo que tiene. Si tiene un par de zapatos, tiene que tener 10, porque eso le da... No se puede poner sin un pendejo par de zapatos a la vez.
pero quiere tener 10, 20 o 30 pares de zapatos metidos entre un closet cuando hay un montón de gente que no tiene ni siquiera un par de zapatos que poner. Vea, a mí me aterró un día en el Intercontinental en Cali. Me invitó un amigo a almorzar, al buffet del Intercontinental. Ese es un hotel de lujo. Y el buffet es una cosa pues, impresionante. Pero el colombiano tiene más grande el ojo que la barriga, ¿no? Y entonces no se conforma con servirse. Yo vi mucho eso en una ocasión con unos alemanes también en un buffet. Como ellos, estaba ese hotel donde yo estaba lleno de alemanes, de un tour de alemanes. Y como ellos, uno de colombianos sí que es ordinario, ¿no? Como ellos se manejan, se mueven, ¿no? Uno quiere coger un vaso como el vino en un buffet de un hotel donde es ilimitado lo que usted consuma. Uno tiene que pagar la cuenta. Y pues la está pagando en general, pero digamos, ¿no? Es ilimitado, entonces uno quiere, ¿no? Entonces usted no se conforma con una copa de vino, sino llena el vaso. Estos alemanes eran muy diferentes. Ellos cogían un poquito del buffet, iban y se lo comían todo. Y volvían al buffet y se servían otro poquito. Y podían ir 3 o 4 veces al buffet a servirse un poquito, pero lo que se servían se lo comían. Claro. En cambio, el colombiano se sirve un plato así de alto que no puede ver a la otra persona que está enfrente de él, ¿no? El morro de comida. Sí. Y deja la mitad porque es más grande el ojo que la barriga. Mire, en un momento en que estábamos haciendo la fila pues para servirnos, yo me volteé a decirle algo a mi esposa rápido y el que estaba delante mío dio un paso atrás y me hizo así con la mano como quien dice, si está apurado, siga. Yo casi me meto debajo de un asiento de la vergüenza. ¿Sí me entiendes? O sea, es otra cultura, otra forma de ser. Y bueno, y entonces no vamos a decir que los alemanes son una belleza, pues, pero son otras cosas. Entonces, ¿por qué no comportarnos de una manera diferente en la humanidad entera? ¿Qué hacemos metidos en este momento? Acabando con un pueblo porque es que sí, ¿no? Con los rusos parados encima de los ucranianos. Déjenlos allá vivir en paz en su terruño, ¿por qué los tienen que joder? Que es que estos territorios históricamente no sé qué les va a pertenecer si Putin un día lo van a meter entre un cajón cuando se muera de viejo, como se muera, y se va a podrir como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Sí. ¿Qué le pertenece a él que se pueda llevar a la tumba? ¿Qué tiene la avaricia de buena en la humanidad que usted puede arrastrar? Los faraones los enterraron hasta con mujeres y con sirvientes y con todo, y cuando destaparon las tumbas ahí estaban los esqueletos de todos pendejos, las cenizas, lo que quedaba, pues. Y las riquezas que para el viaje del más allá se llevara toda su corte, ¿cómo no? Se la llevó completica. Sí, ¿cómo no? Sí. Es la realidad. ¿Me entiendes? Por eso el cuento creo que fue hace 8 días que les eché el cuento del amigo que llevé a la sacada de unos restos mortales. Es que si no tomamos conciencia, bueno, yo me muero y no tomamos conciencia, porque es que ya son demasiados años. ¿Cuántos años tiene más o menos la historia de la raza humana, la que se puede conocer más o menos como civilización, entre comillas? No sé. Porque en estos días escuchaba una señora diciendo que, ay, pues que los aztecas, que esos eran terribles, un español, y esos eran unos terribles porque esos sacrificios humanos, y eso se peleaban un pueblo con otro y se traicionaban, y entonces las guerras y llegaron los españoles a traerles civilización. Y me quedé pensando, bueno, y es que esas joyas de los españoles no se agarraron con los franceses. Y es que no, las avanzadas de los romanos, del Imperio Romano, ¿cómo fue? Con canciones, con la lira tocando. Sí, no, pues es que es el humano es así, ¿no? Los otomanos no pasaron como 3 o 4 veces sobre Rumania hasta que el Tepes
se le ocurrió clavarlos, empalarlos y ponerlos alrededor de una fortaleza para espantar al príncipe otomano, Ujú. para poder rescatar a su pueblo de esas avanzadas tan miserables. ¿No? Que sin embargo él hizo unas cuantas cosas para quitarle suministros a los otomanos, mató muchos campesinos, ¿no? Sí, no, pues es De que, su mismo pueblo. es que Pero es agarre que, por pero es donde que, agarre usted la historia, sí, sí, está escrita es es que, con sangre. Eso no. sí, ahora me van a decir que los españoles con la Inquisición, ¿qué? Eso no eran sacrificios humanos, ¿no? La cacería de brujas no era un sacrificio humano, no, es una cosa, eso era necesario. No, joder. Cierto. No, no, pues qué. Estaba pensando en Siberia cuando hablabas de la Inquisición. Eso no, por todos lados. Bueno, no, aquí abrimos el debate, analizamos un poquito la historia, hablamos de la humanidad, no para que se deprima usted, amigo seguidor, o resuelva que esto no tiene remedio, sino pues para darle una perspectiva al tema. Hoy primero de mayo, es que después de todo lo que hablamos, hoy primero de No, mayo. y de qué se trata esto, lo que tú dices, no es de que ay, terminamos el programa y qué depresión tan horrible, suicidémonos con un banano. No, No es no. eso. Es una forma como de, venga, pensemos un triciclo. Entonces, como no podemos mejorar el mundo, no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr así Sí, no se quisiera. puede cambiar lo global, se tiene que cambiar lo personal. Exacto. Y Entonces, quizás, por lo y menos quizás cambiar en cambiando lo lo personal personal. se logre ¿Ya? hacer algo global. Cuando uno, ¿para qué sirve ampliar la mente? Para llenarse de odios y rencores. Yo por eso yo cerré el Twitter y saqué la aplicación de mi teléfono. Qué jartera esa vaina. Que le estén llegando las notificaciones del rifirrafe de lo que dijo el uno y lo que contestó el otro con vulgaridades y con ofensas y con mentiras. Sí, bien decentes que son en esa red social, sí. Bien decentes, exacto. Ah. Entonces ese es como pensar un poquito en algo más elevado, más espiritual, ¿no? Que enriquezca el alma, que relaje los sentimientos, ¿sí me entiendes? No estudiar la historia, como digo, para llenarnos de rencor, sino para entender Eh. que así no debería ser y cómo podría ser yo mejor yo. Y por eso es que el mandamiento, es que no se equivocó Dios en ese sentido. Cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Y después dice el apóstol Santiago, quien dice que ama a Dios, a quien no ve y odia a su prójimo, a quien sí ve es un mentiroso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es que si uno no se ama a sí mismo, una fuente amarga no puede surtir de agua dulce a otra persona o a un pueblo o los que tienen su casa, empezando por ahí. Entonces tiene uno que comenzar por uno, cultivarse uno para tener que ofrecerle a los demás, con caridad, con respeto, sin imposiciones, permitiendo que el otro tenga también sus criterios, su punto de vista. Y no aspirando a arrebatarle por la fuerza ni por el engaño, que son dos cosas, ¿no? Una es por la fuerza o la otra es por la persuasión, el engaño, la estafa. Lo que no nos pertenece a nosotros y le pertenece a otros. Sería una cosa tan sencilla y tan simple. Pero así estamos. Ahora sí, no digo nada más. Bueno, ¿no? Pues ya cerramos ahí. Los esperamos la próxima semana, donde nuevamente no sabemos qué va a estar en punto de mira, pero algo estará en el punto de mira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Álvaro. Que tengan un resto de día muy feliz. Y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bye bye.